tardes, yo soy la doctora Vanessa Pedraza Valenzuela, soy médico geriatra y médico paliativista. El día de hoy vamos a compartir un tema bastante frecuente que son las urgencias paliativas, cómo hacemos el abordaje y el manejo de las mismas. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para realizar esta charla. Mis objetivos para la misma son conocer cómo influyen las características en la atención en urgencias en el manejo de los pacientes con necesidades paliativas, cuál es la visión del profesional sobre la atención de urgencias a pacientes paliativos, reconocer y abordar las principales urgencias paliativas y aproximarnos a la perspectiva del paciente sobre su atención en esta situación. Debemos tener en cuenta que los servicios de emergencia es un intermediario entre la atención primaria y la atención especializada, y es por esto que el servicio de emergencia va a ser considerada como aquella que va a proporcionar a la red una seguridad al sistema. ¿Cuáles son los cambios en la medicina? Definitivamente, al haber un incremento en la esperanza de vida, ha ocasionado una repercusión sanitaria, económica, social, cultural. Y esta ha ocasionado dos transiciones. Una primera, transición epidemiológica, donde se observaba que eran más prevalentes las enfermedades infecciosas, y estas fueron reemplazadas por enfermedades crónicas, sean estas endógenas, no transmisibles o dependientes de edad. Y una segunda transición funcional, donde a mayor edad obviamente había un mayor riesgo de pérdida de autonomía. Es así que el 22% de mayores de 65 años dependen de algún cuidado, 6% tienen una dependencia moderada y 3% una dependencia severa. Al alta, todos nuestros pacientes, al menos un 30%, tienen un deterioro funcional, más del 50% de ellos en mayores de 85 años. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios de la medicina en urgencias? En nuestra realidad en América, el 5 al 7% está englobada por atenciones oncológicas. Mayoría de ellos, principalmente en cuadros oncológicos, como el cáncer de pulmón. En esta estadística, el 50% de fallecidos son atendidos en el último mes de vida y más del 70% de fallecidos atendidos en los últimos 6 meses antes de fallecer. Entonces, si bien tenemos una ventaja en avances diagnósticos y terapéuticos, esto ha mejorado definitivamente la supervivencia de los pacientes, pero con ello también ha traído una posibilidad de eventos adversos asociados a progresión del tumor, toxicidad de los tratamientos y algunos otros procesos intercurrentes, agudos o subagudos. Por ende, ha ocasionado un mayor número de atenciones, sean hospitalarios, sean en domicilios. ¿Y cuáles son los factores facilitadores de visita en estos pacientes? Pacientes de área urbana, con nivel socioeconómico variante, antecedentes oncológicos, predominantemente tumores de cabeza y cuello, pulmón, y últimas o frecuentes atenciones previas a una situación de últimas horas, últimos días en el último año. Los síntomas más frecuentes en estos pacientes son disnea, dolor y dentro del cuidador o emitido por el cuidador la dificultad de manejo de los mismos en domicilio. ¿Y cuál es la percepción de estos pacientes cuando se someten o cuando padecen de algún tipo de urgencia o emergencia? Ellos manifiestan sentirse incómodos, angustiados, inseguros, asustados, vulnerables y sienten un alivio porque ven que definitivamente abordar esta urgencia o esta emergencia de forma hospitalaria o no es una vía más rápida de solución a sus problemas. Consideran incluso que asistir al hospital es una red de seguridad que siempre está presente cuando el propio sistema cree que ellos están fallando. Priorizan el diagnóstico frente al control de síntomas, sostienen que presentan o sienten tener un acceso de atención más especializada y un manejo preventivo de las complicaciones del tratamiento. Teniendo esto de forma global, ¿cómo es que nosotros debemos actuar ante una urgencia paliativa? Uno, debemos tomar en cuenta en quién toma las decisiones del caso, el paciente o el familiar. Saber cuál es el tipo de cáncer, si es presuntivo o es confirmado. Determinar en qué momento de la trayectoria de la enfermedad se encuentra este paciente. Determinar el tiempo de diagnóstico y el tiempo de descompensación. Si hay tratamientos previos como antecedentes, antineoplásicos, entre otros. Ver cuál es la información sobre el pronóstico oncológico y médico.
si hay exámenes recientes y cuál es la medicación actual. No debemos olvidar el reconocimiento de las trayectorias de las enfermedades. Si estamos ante un paciente con fragilidad inicial, un paciente que requiere una atención crónica compleja o un paciente que se encuentra ya en cronicidad avanzada. Y las curvaturas de las enfermedades que tienen declives muy bruscos, la de los pacientes oncológicos con trayectorias o compensaciones parciales, los pacientes con falla de órgano y los pacientes con fragilidad, por ejemplo, los pacientes con demencia. También no debemos olvidar reconocer en qué transición se encuentra nuestro paciente, de acuerdo a la enfermedad, primera o segunda transición. No olvidemos que el abordaje temprano del cuidado paliativo hace que definitivamente tengamos mejores scores y mejor calidad de vida, mejor atención, mejor intervención a nuestros pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos transiciones de enfermedad, debo yo determinar en qué transición se pudiera encontrar este paciente cuando ingresa por algún tipo de urgencia o emergencia paliativa. La oportunidad predecible de cuidado paliativo, no hay una oportunidad como tal. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener declives o descompensaciones en todo el momento. Entonces, los objetivos de atención van a cambiar según el momento de la trayectoria de la enfermedad, sea que tenga alguna descompensación en el diagnóstico, cuando haya falla de algún órgano, cuando hay alguna descompensación aguda que haga que su performance cambie, cuando hay una descompensación yo no creo que es el final, pero es un preámbulo a antes de fin de vida. Entonces, cualquiera de estas oportunidades es la mejor situación en el caso de que no se haga de forma temprana el abordaje paliativo para poder determinar un objetivo en la trayectoria de la enfermedad de los pacientes. Las urgencias en general, vamos a tener, por ejemplo, urgencias cardiovasculares, dentro de ellas derrames pericárdicos, taponamiento cardíaco, de causa neoplásica como pericarditis idiopática, causa de insuficiencia renal, hemorragias, con síntomas característicos, hipotensión, ruidos cardíacos, bradicárdicos, amortiguadores, pulso paradójico o ingurgitación yugular. O lo más frecuente en cáncer, por ejemplo, de pulmón, mama, cuello, síndrome de vena cava superior, considerada como una urgencia paliativa. Hemos de clasificar o determinar ellos lo que tienen frialdad distal, plétora facial, ¿no es cierto?, circulación colateral a nivel superior, dificultad para respirar. Entonces, desglobando una de las causas más frecuentes de urgencias paliativas, nuestra sospecha clínica de síndrome de vena cava se tiene que regir, y no solamente esta urgencia, en realidad a todas, a una situación clínica y física del paciente, o sea, determinar el pronóstico vital del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene meses o tiene semanas y sospecho de esta entidad, solicitaré una tomografía. Si tiene días, mi tratamiento será sintomático. Si tengo la confirmación de un síndrome de vena cava superior y si hay una obstrucción de vía aérea, podré iniciar corticoterapia. Síntomas leves, edema facial, plétora yugular, cianosis, tos, valorar radioterapia y corticoterapia. Stent dependiendo del pronóstico vital del paciente. Considerar en la colocación de stent anticoagulación por 3 meses y una antiagregación posterior. Y en síntomas severos como edema cerebral, edema laríngeo y compromiso hemodinámico, una vez teniendo en cuenta un paciente que tiene un pronóstico vital más de meses, considerar la colocación de un stent de forma urgente. ¿Qué sucede con las urgencias neurológicas? La más llamativa es la sospecha de compresión medular. Dolor, la principal manifestación. O dar analgesia adecuada. Definitivamente va a haber un déficit neurológico. En el caso de que no hubiera, evidenciar la posibilidad de metástasis vertebral. Si no hay una radiografía de columna, si no hay lesiones óseas, hacer una vigilancia estrecha. En el caso de que hay un déficit neurológico, la vigilancia estrecha se haga de forma continua, pero este paciente sí presente lesiones óseas, considerar una resonancia magnética para evidenciar la posibilidad de metástasis vertebral y diagnosticar compresión medular. En el caso de que sea negativo, valorar radioterapia, pero antiálgica para dolor. En el caso de confirmar compresión medular, la radioterapia tendrá que ser considerada de forma urgente. Ahora, si hay dolor y hay un déficit neurológico, iniciar corticoide y
coadyuvar con radioterapia de forma urgente y la resonancia será posterior a ello también considerado de forma urgente para confirmar el diagnóstico de compresión medular. En el caso de que no hubiera, las opciones pudieran ser un absceso epidural, metástasis intramedulares, metástasis leptomeningias, mielopatías o tumores benignos. ¿Qué pasa con las urgencias metabólicas? Las más frecuentes, por ejemplo, la lisis tumoral, los pacientes con mieloma o con algún tipo de lesión neoplásica oncohematológica o hematológica sólida. La lisis tumoral es entonces características por hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipercalemia o hipocalcemia. Laboratorialmente son estos parámetros que hemos de tener en cuenta. Clínicamente, para diagnosticar uno de los criterios laboratoriales y o el incremento o coadyuvancia de un aumento de creatinina, arritmia cardíaca o algún otro síntoma, sea neurológico o cardiovascular. La clasificación de la lisis tumoral va a determinar del cambio de la creatinina, presencia de arritmias cardíacas o convulsiones. En todos ellos, la presencia de alguno de los criterios de lisis tumoral. En el caso de que no tenga un laboratorio, clínicamente me puede dar datos, por ejemplo, la alteración del nivel y contenido de conciencia, síntomas gastrointestinales, oliguria, insuficiencia cardíaca, convulsiones, tetania, arritmia o muerte súbita. El tratamiento, dependiendo una vez más del pronóstico vital, hiperhidratación, si hay falla renal, en hiperuricemia, el ajuste de allopurinol de acuerdo a la falla renal, si hay hipercalemia, solución polarizante, hiperfosfatemia o gluconato de calcio. Dependiendo una vez más del pronóstico vital, diálisis en este paciente. Otra urgencia metabólica muy frecuente, la hipercalcemia. No olvidemos que la hipercalcemia maligna en pacientes con cuadros neoplásicos, sobre todo, se va a dar por una alteración de los receptores de paratormona y de vitamina D. Y esto va a ocasionar una alteración en la absorción intestinal de calcio y por ende un aumento de la reabsorción tubular renal de la misma, ocasionando los datos clínicos de hipercalcemia. ¿En qué cánceres? Principalmente mama, metástasis ósea, cerebral, pacientes con mieloma, donde hay una alteración en no solo los receptores de paratormona, sino también en los receptores o en la activación de los RANK 1 y RANK 2, ocasionando como tal la severidad o el grado de severidad de la hipercalcemia. Entonces, la severidad de los tipos de hipercalcemia va a determinar del tipo de mediador, el tipo de tumor, la presencia o no de metástasis, el nivel de la hormona paratiroidea, del receptor de hormona paratiroidea, el nivel de vitamina D, el nivel de fósforo y la actividad osteoclástica. El tratamiento como tal, fluidos, evitando la hiperhidratación, ¿verdad? Diuréticos como furosemida, evitando una vez más la depresión absoluta del volumen. Hay que tener en cuenta que esos pacientes, determinado el cuadro, la transición de enfermedad en la que se puedan encontrar, la depresión o la sobrehidratación es muy frecuente. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando tengamos hipercalcemia en estos pacientes o queremos sobrehidratar o usar diuréticos como tal. Calcitonina, que se va a considerar solo en pacientes que tienen episodios de taquifilaxia. El uso de pamidronato o zoledronato, opciones muy válidas, pero que van a ser muy dependientes del filtrado glomerular. Por ejemplo, pamidronato en el caso de un filtrado glomerular menor de 30 y zoledronato en el caso de que hay un filtrado glomerular menor de 60. Denosumab, que es la única opción en caso de hipercalcemia o pudiéndola utilizar de vía subcutánea en pacientes con filtrado glomerular menor de 30. ¿Qué pasa con las urgencias gastrointestinales? Vamos a tener factores directos o factores indirectos. Entonces, hemos de diferenciar por este cuadro que pudiera ser una obstrucción mecánica de intestino delgado o de colon o un ileoadinámico, dependiendo la distensión abdominal, la presencia de dolor, los vómitos, hipo o la expulsión de heces o gases. De acuerdo a ello, vamos a tener contraindicaciones absolutas para la intervención quirúrgica en caso de obstrucción intestinal. Por ejemplo, un cáncer metastásico demostrado por cirugía previa, carcinomatosis intraabdominal, masas difusas palpables, ascitis masiva recurrente, radioterapia previa abdominal o pélvica. Las recomendaciones de la medicación en el caso de
obstrucción intestinal no quirúrgica, tenemos, por ejemplo, octreotida, que ya está demostrado como un 1A para poder usarlo de forma subcutánea, entre otras, metoclopramida, con evidencia 3B, aloperidol muy frecuentemente usado también subcutáneo en estos pacientes, evidencia 3BA4, corticoide, una sugerencia utilizada como 3B, ranitidina, que es aún requiere un poco más de evidencia. Olanzapina, en el caso de nuestra realidad, vía oral, pero se sugiere que el tratamiento en obstrucción intestinal no quirúrgico sea por vía sistémica, endovenoso o subcutáneo. Otra de las causas de urgencias paliativas, las hemorragias, presentada en el 6 al 10% de pacientes con cáncer y el 1.5% en cuidados paliativos. Frecuentemente en varones, el 43% asociado a una déficit de hierro y mayor del 50% por sangrados activos. De estos, el 50% son transfundidos. Entonces, hemos de identificar una alta o una baja. Tener una vez en cuenta cuál va a ser el performance de este paciente previo a este evento para poder considerar algún procedimiento invasivo, considerando la situación funcional y la supervivencia esperada pre o post el evento. Determinar, por ejemplo, si es un paciente que está en situación de últimos días, que pudiera presentar algún síntoma refractario como una hemorragia catastrófica, definitivamente mi opción será, por ejemplo, sedación paliativa. Entonces, ¿qué debe determinar con estos pacientes? Por ejemplo, ¿qué es lo que recomienda? Como recomendación fuerte, considerar un tratamiento específico basado en resultados. Otro, como moderado, discutir el riesgo y el beneficio del tratamiento. ¿Qué no se sugiere y como evidencia fuerte? Transfundir más de una unidad sin revaluar, considerar la transfusión en hemoglobinas menor a 7 o menor a 8 en síndrome coronario agudo. Otro, el uso rutinario de agentes estimuladores de eritropoyetina. ¿Y qué está todavía en discusión? Que no tiene una evidencia fuerte, tampoco moderada, es la eficacia de hierro intravenoso en este grupo de pacientes. Las urgencias respiratorias, que son de las más frecuentes, tenemos a disnea, que es la experiencia subjetiva de malestar respiratorio que consiste en sensaciones cualitativamente distintivas en calidad de intensidad. Entonces, esto la pueden catalogar como falta de aire, dificultad para respirar o hambre de aire. Y no olvidar que la hipoxemia es solo cuando la saturación es menor de 90 con aire ambiente, o sea, FiO 21, o un PO2 de 60 milímetros de mercurio. Entonces, para no olvidar, disnea no es igual que taquipnea y no es igual que hiperventilación. ¿Cuál es el manejo ambulatorio de disnea crónica? En el entorno ambulatorio hemos de realizar una evaluación adicional con una gestión de paso a paso. Primero, determinar el tratamiento de causa subyacente, ver si es una complicación aguda, si es por cáncer, si es por alguna otra comorbilidad, brindarle en este caso medidas básicas. Y hacer una derivación a cuidados paliativos si es un paciente que se encuentra a final de segunda transición o terminando la primera transición de enfermedad. Medidas no farmacológicas recomendables en orden descendente de preferencia, el flujo de aire o ventilador solo el de aire, no el invasivo, acupresión o reflexología, oxígeno suplementario si es que hubiera hipoxemia, técnicas de respiración y terapia física, así como las posturas de respiración. En medidas farmacológicas, en orden descendente de preferencia, tenemos opioide, considerado aquí vía oral o parenteral, benzodiazepina si se asocia a ansiedad, corticoide si la causa es estructural y broncodilatadores si existe broncoespasmo. ¿Y cuál es el manejo de disnea aguda severa en el entorno considerado hospitalario? La evaluación adicional de gestión paso a paso, determinar causa de tratamiento subyacente, si es una complicación sobreagregada, aguda, ocasionada por cáncer, si es ocasionada por alguna comorbilidad previa. Primero hemos de brindarle siempre medidas básicas, si es un paciente que tiene ya derivación a cuidado paliativo. Y en la medida no farmacológica no varían los casos de manejo como los pacientes con manejo con disnea crónica. Entonces, en orden de preferencia va a ser la misma, el flujo de aire, reflexología, oxígeno suplementario si hay hipoxemia, técnica de respiración y terapia física, así como posturas de respiración. Pero sí se modifica la medida farmacológica.
Quiere decir, el opioide solo se considera por vía parenteral, broncodilatadores se sugiere asociar, corticoide también y benzodiazepinas solo si hubiera caso de fatiga o desasosiego. Y aquí hemos de agregar no solo medidas básicas, sino medidas avanzadas. Por ejemplo, en el caso de medidas no farmacológicas, cánulas de alto flujo, si es que hubiera una hipoxemia severa o refractaria al oxígeno a bajo flujo, o ventilación no invasiva si es que hubiera hipercapnia. Una vez más, evaluando el pronóstico vital de nuestros pacientes. ¿Qué otras condiciones subyacentes causan o exacerban disnea? La disnea hay que considerarla como disnea multifactorial en estos pacientes. Entonces, debemos considerar causas reversibles que van a y deben recibir tratamiento, como neumonía, anemia, asma, exacerbación de POC, derrame pericárdico, ascitis, efusión pleural o TEP. En el caso de disnea por malignidad subyacente, pueden beneficiarse de quimioterapia o radioterapia. Por ejemplo, atelectasia por masa pulmonar, un derrame pleural maligno, carcinosis linfangítica o hemoptisis severa. En el caso de una comorbilidad subyacente, sin olvidar que en muchos pacientes el cáncer no viene solo, sino viene acompañado de enfermedades crónicas, debemos optimizar la condición por la cual tengamos alguna exacerbación reagudizada, como por ejemplo en el caso de EPOC o en el caso de falla cardíaca. La intervención no farmacológica en urgencias respiratorias es muy fundamental y sugieren, por ejemplo, el flujo de aire o abanico, oxígeno suplementario si es que se confirma hipoxemia, técnicas de relajación como meditación, reflexología, autocontrol, musicoterapia, terapia cognitivo-conductual, rehabilitación pulmonar de vibraciones bilaterales. El oxígeno por cánula de alto flujo se considera en disnea significativa e hipoxemia a pesar del oxígeno suplementario, y la ventilación no invasiva en disnea significativa que se asocia a hipercapnia. Entonces, hemos de considerar cuando hay presencia o ausencia de disnea, cuando la saturación está mayor o menor a 90, si es que hay indicación o no de oxígeno y algunas otras intervenciones. Por ejemplo, la disnea presente con saturación mayor de 90 no tiene indicación de oxígeno de ningún tipo de flujo porque no hay beneficio. Primero, sugieren, por ejemplo, tratar la causa subyacente. Entonces, no olvidar que el manejo de este síntoma o de urgencias respiratorias, frecuentemente disnea, sea hospitalaria o sea ambulatoria o domicilio, es la intervención multicomponente. Una de las causas principales que se considera también una urgencia paliativa es la claudicación familiar. Y en este estudio cuyo objetivo fue explorar la experiencia de los cuidadores, determina por medio de un estudio cualitativo basado en análisis a diferentes cuidadores cuáles son aquellas quejas que ellos presentasen. Por ejemplo, la limitación de licencias, problemas financieros, el movimiento, la movilización para los pacientes, el aislamiento social y el estrés personal de salud. Y esto mejora o da terapias o adecua objetivos como la educación al personal, la integración de cuidados paliativos a servicios de salud, el acceso a opioides, la licencia oportuna para los cuidadores y políticas de transferencia. Entonces, este estudio ya me da a demostrar que la crisis familiar también es un motivo por el cual se debería considerar como una urgencia en ese tipo de pacientes, teniendo en cuenta la carga de cuidado que presentan. Entonces, signo de alarma, agotamiento físico, psicosocial, legal, espiritual del familiar, o por ejemplo, esa forma de petición de ingreso hospitalario. Frecuentemente debemos tener cuidado con claudicación familiar. ¿Y cómo abordo la claudicación familiar? Debo tener una comunicación de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Implica que yo escuche, que yo fomente preguntas, que brinde tanto a los familiares como a los pacientes información honesta y directa de lo que está sucediendo. Implica la voluntad de hablar sobre la muerte o la posibilidad de la muerte y otras prioridades que pueden tener la familia. Entonces, mi objetivo tiene que ser dar noticias difíciles de una manera clara y sensible. ¿Y cómo he de hacer esto? Debo hacerlo por un modelo de comunicación centrado en la familia,
Quiere decir, debo hacer una alianza terapéutica efectiva y esta está asociado con facilitar la comunicación, un menor arrepentimiento de toma de decisión de los familiares, ocasiona mejores resultados psicológicos, mayor aceptación de la enfermedad de los familiares de sus pacientes y disminuye las intervenciones invasivas al final de la vida. Entonces, mi alianza terapéutica tiene que estar enfocado en la empatía, la presencia, no la paternidad, la inclusividad, la honestidad y la conexión humana con este grupo. Se refiere como tal a la naturaleza y fuerza del vínculo afectivo entre el paciente y la familia. ¿Para qué? Para ayudar a hacer una colaboración para objetivos compartidos. Siempre buscar apoyo, jamás abordar culpas, abordar el futuro, sea un pronóstico corto o muy corto, y asegurar de que ellos han entendido esta información. Y algo muy importante, y es para evitar la caudicación familiar y también determinar de mejor forma los objetivos de intervención, sean terapéuticas como diagnósticas en nuestros pacientes, es la conciencia pronóstica que uno tiene que ir implementando. Y pues eso es la capacidad del paciente, así como del familiar también, de integrar la probable trayectoria de la enfermedad. Y esto me va a ayudar a valorar las cargas y los beneficios del tratamiento, tener discusiones más significativas sobre sus metas y valores y hacer coincidir las decisiones de tratamiento con los objetivos y así como también de valores. Y es que hablar de pronóstico, ¿no es cierto?, me va a mejorar muchos resultados. Por ejemplo, va a disminuir la ansiedad mejorando el afrontamiento, va a permitir al médico y al paciente planificar para que el paciente y el familiar puedan sentirse preparados y va a ser para que las decisiones en situaciones como estas parezcan menos urgentes. Entonces, en situaciones difíciles, no olvidar siempre la empatía, evitar ser menos cognitivos y usar palabras como quisiera, desearía, ojalá, sobre todo cuando hay claudicación familiar y hay una alteración en la dispersión del deseo familiar cuando el paciente no tenga la decisión de manifestarlo. Entonces, las situaciones que van a evocar pérdida son difíciles de responder netamente con empatía y son situaciones desafiantes, los procesos de claudicación familiar. Entonces, expresar lo siento buscando afirmaciones o respuestas como desearíamos haber hecho más por usted, desearíamos tener mejores noticias, ojalá las cosas pudieran resultar mejor. Esto indirectamente comunica empatía a los familiares. Entonces, no basta con tener una lista de punto clave, lo importante es que en esa habitación no solo el paciente, sino es el familiar que tiene un dolor y un dolor significativo que ocasiona el cansancio multicomponente de estos familiares. No olvidar que cuando nosotros abordamos a nuestros pacientes, lo importante no solo es el pronóstico, sino la futilidad de los procedimientos que vayamos a ofrecer. Por eso es que es enfático determinar el pronóstico, el tiempo de vida vital en esos pacientes, dependiendo de la situación en la que se encuentra y dependiendo del abordaje que nosotros vayamos a ofrecerles, sea hospitalario o sea domiciliario. Como conclusiones, las urgencias paliativas continúan siendo un desafío médico, sí. El diagnóstico precoz definitivamente mejora resultados, las terapias avanzadas mejoran el pronóstico, sin embargo, las conversaciones sobre las enfermedades graves aún pueden ocurrir en cualquier etapa y en cualquier nivel de atención. Entonces, quiere decir, si uno no piensa en un diagnóstico posible, definitivamente no se va a diagnosticar el problema. Tener en cuenta, ante la sospecha de una urgencia, sea oncológica o sea no oncológica, realizar una evaluación y un abordaje precoz. Y bueno, no que sea menos importante, pero se debe considerar un programa de cuidados paliativos en un currículum pues, de todo el personal médico. Listo, doctorita, terminó. Gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.